¿Me escuchan ahí? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo están? Bendito sea Dios, qué bueno que estuvimos adorando a nuestro Señor y que todavía tenemos tiempo de seguirlo adorando. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece si oramos rápidamente para dar inicio a este tiempo de predicación de la palabra del Señor? Amado Señor, te pedimos que guíes este espacio, que nos ayudes, Señor, especialmente a mí, a extender tu palabra, a que tu palabra se haga viva y eficaz como lo que ella es, la verdadera palabra del Señor. Ayúdanos, Señor, prepara los corazones de mis hermanos para recibir el banquete, Señor, que tú nos tienes y que somos tan necesitados de ello, cada uno, Señor. Ayúdanos y guíanos porque te necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, ¿quiénes recuerdan que me escucho como todo fuerte, como todo golpeado? Me lo despego un momentico, como bravo. No, no le estoy gritando, todavía. Está bien, ya. Bien, más lejos. Eso, ya. Ahí, muy bien. Muchas gracias que nuestro especialista acá, Rafael, nos guía con eso. Bueno, hermanos, no sé qué, ustedes de pronto recuerdan qué hecho histórico pasó esta semana. Aparte pues de lo que todos recordamos, la Iglesia Católica celebra la Semana Santa, que para nosotros los cristianos todos los días son santos. Y, pero ¿qué hecho histórico de pronto a ustedes se les ocurre que pasó esta semanita? ¿Cómo? Artemis 2, muy bien, ¿cierto? Bueno, pues imagínense que yo estaba tan pendiente, estaba tan emocionado viendo eso. Ustedes no. Bueno, no sé, yo saqué como el tiempito para mirar un momentico este lanzamiento del cohete Artemis 2 rumbo a la luna. ¿Y cómo les parece que cuando ya iba a salir el cohete, ya faltaba un momentico que retrasaron, dieron un tiempito más y retrasaron? Y cuando iba a salir, recibí una llamada y cuando colgué ya el cohete había... Entonces yo, Dios mío, eso como es de emocionante ver eso lo que hace, y esto es obra del hombre, ¿cierto? Esto es la ciencia avanzada, ciencia pura para enviar este cohete a la luna. Un cohete que está lleno y muy lleno de combustible, energía y dirección, que salió disparado con una fuerza impresionante. Miren las torres que hay alrededor, que son gigantescas, grandes, cómo se mueven y haciendo temblar toda la plataforma de lanzamiento, casi destruyéndola. Fue un momento que asombra al mundo, incluso los que están algo de cerca mirando esto tan hermoso como se va yendo al cielo. Eh, entonces, tanta potencia concentrada en algo humano, y sin embargo lo humano se queda corto frente al gran poder de Dios. Miren que uno se emociona viendo este cohete yendo a la luna, y cuánto más el poder de nuestro Dios. Y yo creo que algunos ya saben de lo que vamos a hablar hoy, y es de la resurrección. Y la resurrección de Jesús no fue un cohete que despegó, fue el mismo poder de Dios venciendo la muerte, rompiendo las barreras del sepulcro y levantando a Cristo para que viva. No solamente decir que viva por un tiempo, como lo hizo Lázaro, para que viva por siempre, por siempre. Así que ese cohete salió disparado con fuerza y dirección. Mucho más, Jesús resucitó con un poder inimaginable que ni la muerte ni el sepulcro pudieron contenerlo, porque Él nos hace, y Él
la misma palabra, nos hace una pregunta que se hizo hace más de 2000 años. Miren la pregunta hace más de 2000 años, que precisamente está en el texto que vamos a leer. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Esa pregunta nos la hacía ahora el pastor también. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Que empecemos a reflexionar y empecemos a meditar en la palabra del Señor, si es que hemos buscado en la muerte y no lo hemos buscado al que vive eternamente por los siglos de los siglos. Entonces les voy a pedir que vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Cuando todos lo tengan, vamos diciendo amén. Lucas capítulo 24, del 1 al 12. Muy bueno que tengamos nuestras Biblias y las traigamos físicas para que no nos desconcentremos con el celular, pero si tenemos en la Biblia en el celular también es de mucha ayuda. Entonces vamos a leer, ¿qué tal si nos paramos y leemos la palabra del Señor? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas capítulo 24. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones, en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas, inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro. Vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo les pareció esta historia? Es una historia narrativa, lo que nos habla hoy el Señor. Bueno, tenemos 3 partes de este momento y yo quisiera que nos siguiéramos haciendo esta pregunta que nos trae la palabra. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Pero bueno, hoy tenemos como título precisamente, de acuerdo a esa pregunta, el despertar entre los muertos. ¿En algún momento ustedes han visto películas de terror? ¿No? Los cristianos no vemos casi películas de terror, ¿cierto que no? No deberíamos, ¿cierto? Ahí se cambió el sonido. No deberíamos, pero a mí me encantaban tristemente antes. Y hay muchas formas de mostrar cómo muertos volvían a la vida, ¿cierto? Pero como muertos. Y cómo los muertos vivientes, eso. Cómo
este despertar entre los muertos fue un despertar de una vez y por todas para la eternidad. Este fue el despertar de los muertos que trajo la diferencia a la historia humana y es lo que nos afirma en la fe. Pero bueno, no vamos a la primera parte. Vamos a esta primera parte de un amanecer de confusión para los que toman nota. Un amanecer de confusión. Miren la confusión de estas mujeres. Y más que una confusión, si ustedes miran, allí hay una paradoja. Es decir, allí hay un problema. Entre la confusión hay un problema grandísimo. ¿Y cuál es? Lo vemos en el verso 2 y en el verso 11. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Primera confusión, no hallaron el cuerpo. Y la otra parte está en el verso 11. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Entonces uno ve inicialmente una confusión que había muy grande por no encontrar este cuerpo, pero también había algo que pasaba entre ellos y especialmente entre los discípulos y especialmente entre, adivinen quién, nosotros los hombres, entre nosotros los hombres. ¿Qué pasó? Exacto. No creían, no creían. Pero bueno, más adelante profundizamos un poco en esto. La piedra, primera confusión, la piedra removida del sepulcro. Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor. Miren, qué confusión tan grande esta. Y dos hombres también vestidos allí preguntan por qué buscan. Les preguntan a ella, ¿por qué buscan? Ellas entienden lo que estaban buscando, entienden el mensaje, van a entregar el mensaje y a ellos estas palabras les parecen unos disparates. Por ahí escuché, hay otras versiones que dicen tonterías. Pero bueno, acá está el problema, un problema quizás de incredulidad, un problema de tanta confusión de que él no estaba y ellos no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Vamos a profundizar más de eso, que allí es donde está el problema. Pero ¿quién eran estas mujeres? Si vamos a Lucas 8 del 1 al 14, nos damos cuenta de que, Lucas 8 del 1 al 4, nos damos cuenta de quién eran estas mujeres. Voy a leer el texto rápidamente, si ustedes quieren tomar nota del texto. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido, ¿qué? Estas mujeres, ¿quiénes eran? Sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Allí estaban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, no eran 1, eran 7. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Ellas eran estas mujeres. Hablando un poquito de ellas, ¿quiénes eran? Porque miren, casi en todos los textos, todos estos textos que son los sinópticos, yo me di cuenta que las primeras que reaccionaron fueron las mujeres. Y bueno, vamos profundizando un poco más allí. ¿Qué pasa? Allí habían unas especies aromáticas, como ustedes lo podían leer. Las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Especies aromáticas y perfumes. ¿Cómo así? Las mujeres que habían venido con Jesús desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro, cómo fue colocado su cuerpo. Cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Esto lo encontramos en un contexto que hacemos del texto antes de Lucas 23. Desde que nuestro Señor Jesús murió, Él falleció, Él murió,
Desde ahí ellas empezaron con la preparación de especies aromáticas y perfumes. Esto lo habla en Lucas 23, un poquito antes del texto que tenemos Lucas 24. Pero miren lo que dice en Marcos 16, del 1 al 8. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Esto qué significa? Que las mujeres compraron especies aromáticas en el momento en que él murió y en el momento antes de llegar cuando él había resucitado, es decir, cuando fueron a la tumba. Estas mujeres estaban dispuestas a ello. Y las especias, ¿qué es lo que significa? Las especias eran muy importantes porque iban a ungir a un muerto, el cual, a diferencia de los egipcios, ustedes saben que los egipcios embalsamaban a sus muertos. El ungimiento era una demostración de amor para compensar el hedor. ¿Y qué es el hedor? Básicamente es la descomposición del cuerpo. Ustedes saben que cuando un cuerpo muere, después de cierto tiempo le tienen que hacer un proceso, no sé si acá hay de pronto hay algún experto en ello, pero le tienen que hacer un proceso rápido para que el olor, yo recuerdo precisamente una vez un vecino de mi mamá tristemente falleció de una forma eh, muy triste, muy, con mucha soledad. Él tenía una adicción a muchas cosas, tanto al cigarrillo, a las drogas, al alcohol, y realmente no pudo con ello. Él era el vecino de mi mamá y él murió bajo esas circunstancias, es decir, ya ni siquiera la familia podía con eso. Y murió en el apartamento, al lado del apartamento de donde vive mi mamá. Y yo recuerdo que cuando vinieron a hacer el levantamiento, porque él murió tiradito en la sala, y a los días fue que se dieron cuenta que él estaba muerto, la familia que le fue a tocar y demás. Tristemente, cuando le hicieron el levantamiento, medicina legal y demás, ya el cuerpo estaba muy descompuesto. Entonces ellos utilizaban, yo recuerdo que nos pidieron incluso a nosotros salimos, yo estaba con mi mamá acompañándola y con mi esposa porque pues estábamos muy impresionados por esta muerte. Tratamos en algún momento de ayudarlo también, pero ¿qué era lo que pasaba? Ya el cuerpo estaba, muy maluco decir esta palabra, pero estaba muy fétido, ya había un olor muy fuerte, que esto es de lo que habla la palabra hedor. Y lo que nos pidieron fue muchas canastas de huevos, muchas canastas y quemarlas para que el olor se neutralizara, porque donde él falleció ya el olor era demasiado y se estaba pasando para el lado y todos los apartamentos. Entonces, y ellos venían como unos trajes, no sé si ustedes recuerdan los trajes de la pandemia, venían todos completamente disfrazados y para hacer el proceso que tenían que hacer. Esto mismo estaba pasando con Jesús. Ellas llevaban aromáticas y perfumes para que el olor ni la descomposición de él fuera a llegar a un punto en el que, bueno, con esto reflejaban el amor que le habían tenido a su maestro, a su maestro. Entonces, eso frente a esto. Las mujeres venían a ungir el cuerpo de Jesús cuando al tercer día, después de que de su entierro, demuestra que ellas, al igual que los discípulos, miren, ¿por qué les hablo de las especies aromáticas y por qué les hablo de los perfumes y demás? Porque aunque las mujeres fueron las más proactivas, ellas no recordaron la palabra que él había dicho, que él iba a morir, que iba a ser entregado a manos de pecadores y que iba a resucitar. Ninguno lo recordó, siendo las mujeres las más proactivas realmente. Pero si ellas estaban poniendo las especies y los perfumes,
es porque ellas pensaban que él iba a quedar muerto. Ellas no creían en la resurrección. Y ahí es donde viene mi pregunta para cada uno de ustedes. ¿Creemos también en esa resurrección? ¿Creemos que Él fue levantado entre los muertos? Que cuando uno ve un muerto, un familiar, alguien cercano, uno nunca está pensando que se va a levantar. Y a ellos se les murió el maestro. Ellos quedaron completamente como despojados, como desabrigados, porque su maestro, su pastor, había muerto. Vivían, ellas estaban viviendo y con lo que ellas estaban haciendo, ellas sí estaban haciendo algo, pero con lo que ellas estaban haciendo reflejaba y ellas no esperaban nunca que Él resucitara. Entonces ahí vuelve la pregunta. En nuestra vida, ellas estaban viviendo como si Él fuera a seguir muerto. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que está vivo? ¿Cómo nuestra vida la llevamos pensando en que Él está vivo, en que Él nos escucha, en que salió de esa tumba con poder? Mucho más que ese cohete tan grande que veíamos en estos días. Bueno, y vamos para el segundo punto. Dios te está hablando, deja de buscar precisamente entre los muertos. Y más bien yo diría, dejemos de buscar entre los muertos. Vamos al que vive. Y miren, acá está el clímax de este texto narrativo. Ustedes saben que un texto narrativo, por acá está Ramón que sabe mucho de esto. Un texto narrativo tiene una trama donde viene un clímax, ¿cierto? Donde viene un momento grande. Y es que estando ellas perplejas, primero, estaban perplejas. ¿Por qué? Porque no encontraron el cuerpo. Imagínense esa escena. No encontraron el cuerpo. Estando ellas perplejas, de pronto junto a ellas, dos varones en vestiduras resplandecientes. Miren esto. Estando ellas, no estaban ya perplejas, estaban aterrorizadas, dice la palabra. Primero, no encuentran el cuerpo. Y segundo, se les aparecen estos dos hombres y ellas quedan aterrorizadas. Y la verdad, con toda razón, con toda razón. Sus rostros, que en otros textos habla de que son ángeles. E inclinando sus rostros, ellas ahí mismo inclinaron sus rostros a tierra. Ellos les dijeron, porque buscan entre los muertos al que vive, porque buscan al que vive. Se lo tenían que recordar. No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre, ¿cómo dice ahí? Repitamos, mientras yo tomo agüita. El Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, de hombres pecadores, y ser crucificado, y al tercer día, ellas lo recordaban. Espectacular me parece, porque fueron las más proactivas del mundo. Pero ellas recordaban esto. Ninguno, los hombres tampoco. No, pues es que ni siquiera ellos no, ellos ni fueron. Bueno, la historia sigue. Si ellas no lo recordaron, ellos menos, imagínense. Entonces, eh, ¿crees verdaderamente? Y yo te hago esta pregunta a ti, y me la estuve haciendo a mí mientras tenía este estudio. ¿Crees verdaderamente en la resurrección? ¿Tú crees verdaderamente o lo crees por tradición? Miren, yo les cuento algo de mí y es que para seguir, pero abro un paréntesis.
cuando yo salí de un colegio católico, desde primero de primaria hasta bachillerato, hasta 11. Y cuando siempre nos hablaban, nosotros teníamos que ir a misa, y siempre nos hablaban de la resurrección. Entonces, pues a nosotros nos hacía, en la clase de religión, nos hacían exámenes de la resurrección y demás, y pues uno todo lo respondía. ¿Por qué? Porque siempre había algo que nos comunicaban frente a eso de la resurrección. Yo estudié en la Bolivariana y allí era muy exigente esta parte. El caso es que hace aproximadamente, les estoy hablando, 6 años atrás, yo, por la gracia del Señor, yo ya había llegado a sus pies. Yo ya había llegado a sus pies hace muchos años atrás, ya era cristiano hace mucho tiempo, y me tocó, al llegar al redil, me tocó entregar una enseñanza de la resurrección. Cuando yo empecé a mirar la enseñanza que debía entregar, uno de los hermanos, uno de los pastores me dijo, entrega por favor esta enseñanza. Yo, claro que sí, con mucho gusto. Empecé a estudiar la enseñanza y me di cuenta de algo, la enseñanza. Pues primero me di cuenta de algo, no paraba de llorar. Y yo decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Y mi esposa me empezó a ver raro. Me dijo, ay Dios mío, ¿qué le está pasando? ¿Qué pasará? ¿Qué pecado tendrá por allá oculto? ¿Qué cosas? Y yo no podía parar de llorar. Y es que en una de las preguntas, venían una de estas preguntas, y venía a mi corazón esa pregunta, y yo en oración, en la enseñanza, venía a mí esa pregunta, Sebastián, ¿tú crees en la resurrección? Y yo de rodillas, llorando, le dije al Señor, no creo. No creo en la resurrección. Fue otro proceso en donde yo decía, Dios mío, ¿yo cómo hago para entregar esta enseñanza? Si mi corazón, es decir, la información yo la tengo, pero mi corazón no lo cree. Y poco a poco fue muy hermoso cómo el Señor me fue guiando para yo llegar a decir verdaderamente, les digo, yo era cristiano hace mucho tiempo cuando eso sucedió. Y cómo yo pasé por eso, eso fue una crisis impresionante. Mi esposa me seguía mirando y yo ya después le compartí porque ella, pero ¿qué te está pasando? Y cómo la información que yo tenía acá empezó a caer en el corazón. Y yo empecé a entender y dije, Señor, si yo hubiera estado ahí, yo tampoco hubiera creído que tú ibas a resucitar. Y de ahí en adelante, mi corazón empezó a cambiar con eso, de que el Señor fue trayendo convencimiento de que la resurrección fue real, fue viva, eso se dio, Él se levantó entre los muertos, para que una piedra como esas pudiera ser, fuera quitada. No se necesitaba de un hombre, se necesitaban de muchos. Alguien con mucho poder lo tuvo que haber hecho, lo tuvo que haber hecho. Y leyendo estas palabras fue que el Señor me empezó a guiar para yo finalmente poder llegar a entregar una enseñanza frente a esto. Entonces mi pregunta vuelve, ¿crees tú verdaderamente en que el Señor Jesús se levantó entre los muertos? Vuelve a ti esta pregunta. Y miren, el Señor a ellas, vuelvo a la historia, salgo un poco de mi historia y vuelvo a la historia de ellas, en este caso todavía estamos en las mujeres, pero a nivel general, de pronto los que toman nota, en Mateo 17 del 22 al 23, voy a nombrar estos textos porque estos textos demuestran bíblicamente que el Señor les había dicho a ellos, yo voy a ser crucificado,
pero no me voy a quedar entre los muertos, yo voy a resucitar. Mateo 17 del 22 al 23, Mateo 16, 21, Juan 2 del 18 al 23. Estos son unos pocos de varios que hay, donde Él les había recordado: yo voy a ser crucificado, voy a ser tomado por pecadores y luego voy a resucitar. Y a ellas y a ellos se les olvidó completamente. No es solo lo que dijeron los ángeles, porque los ángeles son enviados de Dios. Es lo que Dios te dice hoy a ti. ¿Crees en mi resurrección? ¿Crees que yo estoy vivo? Lucas 24, 21 dice, voy a leer esta parte, que está un poco más adelante de donde tenemos nuestro texto. Miren esta hermosura que lo vamos a retomar ahora. Lucas 24, 21. Y esto está también en el 25, en el 30 y en el 31. Dos de los discípulos iban caminando, iban hacia una aldea que se llamaba Emaús. ¿Han escuchado los discípulos que iban caminando hacia Emaús? Jesús se les unió, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Escuchen esto. Además de todo esto, es decir, ellos estaban caminando y les empezaron a decir la historia. Ellos no sabían que Jesús, ya resucitado, estaba caminando con ellos y ellos les empezaron a decir, a contar la historia de la muerte de Jesús, ¿cierto? Y que habían algunas mujeres que habían visto el cuerpo. Entonces hubo un momento en que cuando ellos dijeron que se había quedado muerto, viene y les dice él: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y miren, algo más hizo él. Ellos no habían descubierto, estos dos discípulos que iban en el camino hacia Maús, no habían descubierto que él era Jesús, que ya estaba resucitado. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Él se les apareció también a estos dos que iban hacia el camino de Emaús. Necesitamos más señales. Necesitas creer lo que Dios ya habló en tu palabra, en su palabra. Bueno, y estábamos en el punto 2, que Dios te está hablando y que dejemos de buscar entre los muertos. Vamos al punto 3. ¿Qué vamos a hacer con la resurrección? ¿Qué haremos nosotros con la resurrección? ¿Qué vamos a hacer con esto? Miren, las mujeres creen y anuncian. Los discípulos dudan y rechazan. Pero Pedro sacó la cara por nosotros los hombres. Pedro se acerca y queda como maravillado. No dice más qué pasó con Pedro para ese momento, pero quedó completamente maravillado. No todos responden de igual forma a una verdad tan grande como estas. La resurrección no es solo un evento para creer. ¿Sigues viviendo como si Él estuviera muerto? ¿O lo crees por una religión? ¿O lo crees por una tradición? Uno de los más grandes testigos de la resurrección de Jesús de los muertos es la tumba vacía, el sepulcro. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo de Jesús. Esto lo dice en el verso 2 que estamos leyendo. La historia no terminaba en el sepulcro y todos pensaron que la historia terminaba allí. Las mujeres recordaron y anunciaron. Los discípulos dudaron y rechazaron. Pedro corrió y quedó maravillado. ¿En qué lugar estás tú con la resurrección? ¿Cuál es tu lugar
con la resurrección? La misma verdad, tres respuestas diferentes que vemos en el texto. Y hoy no es diferente. Jesús no está muerto. No es una idea, no es una tradición, no es una religión. Él vive, hermanos y hermanas. Él ha resucitado. ¿Vives tu vida como si tu Señor estuviera muerto? ¿Cómo vives tu vida de fe? Y esto es muy importante, que hablemos de fe. Y allí ya voy llegando a la conclusión. Hablemos de fe. Hablemos de fe. Hay un artículo hermoso, que incluso este artículo, cuando yo hice el estudio sobre la resurrección, fue uno de los artículos, cuando ustedes quieran buscar también sobre artículos interesantes, Coalición por el Evangelio, lo buscan en internet. Es una página que ayuda tanto para el crecimiento en la fe. Y esto habla un hermano que se llama Greg Gilbert, y él dice, la resurrección, hablando de la fe, es la bisagra en la que gira todo el cristianismo. Es la base sobre la que descansa todo. Es la piedra angular que une el cristianismo. De manera crucial, esto significa que cuando los cristianos afirman que Jesús resucitó de entre los muertos, están haciendo una afirmación no religiosa, no tradicionalista. Es un acontecimiento histórico, histórico. Nadie en ninguna religión, ninguno, por más de todos los maestros e iluminados y demás cosas que encuentres, ningún evento ha sido como este, donde los huesos no han sido hallados. Entonces vuelve mi pregunta, ¿tú crees esto? Los primeros cristianos entendieron este punto, no estaban interesados en inventar una bonita historia religiosa que animara a la gente, que les ayudara a vivir una vida mejor, más bonitos, una vida de buenos, y quizás que le proporcionara una metáfora de la esperanza que florece, de la desesperación que les ayudara a soportar las tormentas de la vida que se les venía. No, los primeros cristianos querían que el mundo supiera, pasara lo que pasara, que Jesús se había levantado de la tumba y que eso fue verdad. Y ellos mismos sabían que si eso no hubiese pasado, todo esto, lo que ellos defendían era algo vacío, falso y completamente fútil. Es decir, una mentira. Es como dijo Pablo en una de sus cartas, que me encanta esto, si quieren tomar nota. En 1 Corintios 15, del 14 al 19. Oigan esto tan hermoso como la misma Biblia lo dice. Si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. 1 Corintios 15, del 14 al 19. 1 Corintios 15, del 14 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana es también la fe de ustedes, aún más si somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Vuelve la pregunta, ¿creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesús? No creemos que los discípulos estaban experimentando ningún tipo de alucinación colectiva, que esta es otra de las teorías. Vienen muchas teorías. Esto ni siquiera tiene sentido dada la cantidad de veces que distintas personas vieron a Jesús. Aproximadamente 500 personas vieron a Jesús resucitado.
500 personas. Y si esas 500 personas estaban mintiendo, son muchos que mienten. No puede ser que sean estos 500. No fue una alucinación, ni un error, ni un complot. Algo más sucedió y fue algo que tuvo el poder de convertir a estos escépticos, incluyendo a nosotros, y cobardes, hombres, esos hombres, los primeros cristianos, ¿en qué? En mártires. Mártires, morían por la fe. ¿Ustedes creen que uno va a morir por esto si verdaderamente no lo cree? ¿O si es una mentira? ¿O si es una alucinación? ¿O si es un cuento? ¿O si es una historia bonita? Y no solamente que fueron mártires, es que las muertes fueron torturados. Torturados, tanto que uno de los discípulos dijo, yo ni siquiera soy digno de ser crucificado como fue crucificado mi Señor Jesús. Y fue de cabezas. ¿Acaso ellos no creían en la resurrección? Por supuesto, pero tuvo que haber sido después, porque inmediatamente no lo hicieron. En este caso, Pedro sí fue corriendo. Miren algo muy especial que a mí me afirmó mucho en la fe en esta resurrección. Pruebas, yo les estoy diciendo pruebas de lo que ocurrió con ellos. Lucas 24, 39, para los que toman nota. Lucas 24, 39, un poco más adelante de donde tenemos el texto. Oigan esto, él ya había resucitado y se le apareció a los discípulos. Oigan muy bien esto. Miren mis pies, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo los tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía, algunos de ellos, yo me imagino Tomás que estaba ahí, como algunos de ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo, miren las últimas palabras que les dice Jesús. Las últimas palabras, ¿tienen aquí algo de comer? ¿Acaso un espíritu va a comer? Así o más pruebas, así o más pruebas. Ellos olvidaron lo que él había dicho. Los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros los hombres, dice en Isaías 55:8. Estas mujeres y los otros discípulos se habían resignado a vivir a pesar de un Jesús muerto. Ellas estaban buscando a su maestro, hombre, no estaban buscando a su Dios. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Si esto hubiese sido el final de la historia, entonces nosotros los creyentes somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Su resurrección es proclamada por la infalible palabra de Dios, declarada por ángeles, probada por la tumba vacía y confirmada por los testigos. Más de 500. Dudar que el Señor es Señor y Dios. Los discípulos caminaron con Jesús, lo oyeron, lo vieron hacer milagros, pero aún así no entendieron completamente quién era Él. Lo vieron como su maestro, como profeta, como un gran hombre, pero no estaban listos para abrazar plenamente que Él es el Hijo de Dios resucitado. Y por eso dudaron, por eso les pareció locura. Como dice Timothy Keller, Jesús no puede ser simplemente un buen maestro. Si Él es quien dijo ser, entonces Él es el Señor y no hay un punto medio.
también es un maestro, pero Él es Señor y Dios. Eso es lo que está pasando en estas escrituras. No es falta de evidencia, es omisión, es olvido de lo que Jesús ya había dicho. No es que falte información, toda la información la había, es que tampoco la habían creído. Y hoy nos pasa lo mismo. Quien olvida estas palabras, este gran hecho histórico termina siguiendo su propio camino, buscando entre los muertos y viviendo como muerto en vida. Muchos están dispuestos a decir que Jesús fue bueno, que fue sabio, que fue especial. La verdad, Él es sabio, Él es especial, Él sí lo es. Pero no están dispuestos a rendirse a Él como Señor. Y me gustó mucho algo frente a esta palabra Señor. Esta palabra Señor en griego significa kurios, kurios en griego. Curios. Y a ese curios, ¿saben a quién le decían curios en ese momento? Al César. Al César. Pero resulta que nuestro Señor es el curios de todo el universo. Él es el Señor, Él es el Dios. Y la tumba vacía muestra el señorío, la grandeza, este curios de Jesús como Dios. Jesús no vino para ser solamente admirado, Él es el admirable, por supuesto, pero vino para que creamos, para que le obedezcamos y para ser adorado como Dios y como lo debemos de adorar ahora. Juan 11 del 25 al 26 es la declaración de Jesús. Miren qué pruebas es lo que hay. Yo soy en Juan 11, 25 al 26. Uno de los yo soy. Yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección demuestra que el sacrificio fue aceptado, la deuda del pecado fue cancelada y el poder de la muerte vencido. La resurrección afirma nuestra fe, afirma nuestra fe. Y bueno, acá como el mismo Cristo se muestra, y yo quisiera hablar a aquellos que quizás están viniendo por primera vez o que estén viniendo al Señor, o puede ser aquellos que no crean en esta resurrección. Acordémonos cómo habló cuando estaba aún en Galilea en el verso 7, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Allí está el Evangelio, de una forma explícita está el Evangelio. Así que ven en arrepentimiento y fe a tu Señor. Ahora vamos entonces a ir para unas aplicaciones y yo te pido que te vayas poniendo en pie y que vayamos meditando en nuestro Señor y reflexionando antes de orar. Y quisiera hacerte estas preguntas para que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Si tú eres creyente y si Cristo vive, ¿por qué hay veces nuestra fe parece muerta? Primera pregunta. Segunda, si Cristo venció la muerte, siendo verdaderamente Señor y Dios, ¿qué podría impedirte servirle generosamente a su iglesia? Vuelvo y repito, ¿por qué tu fe hay veces parece muerta? Si Cristo ya resucitó, ¿qué podría impedirte servirle generosamente a su iglesia si Él ya resucitó?
y para ti que el Señor te está guiando en este momento y te está inquietando a sus pies y que está teniendo misericordia de ti como ha tenido de nosotros, los que vamos caminando en la fe. ¿Por qué seguir abrazando lo que se desvanece, lo temporal, cuando en su presencia Él lo llena todo y te da vida eterna? ¿Por qué sigues buscando entre los muertos? ¿Por qué sigues aferrándote a lo temporal, a lo humano, a lo tangible, a lo efímero? Gracias, Señor. Aviva nuestra fe, aumenta nuestra fe. Trae a mis hermanos como a mí a gozarse y a alegrarse, a regocijarse en la resurrección. Ayúdanos a creerlo, porque así como estos discípulos que estuvieron contigo, muchas veces tu iglesia no cree. Ayúdanos a creer, a no dudar. Tú eres el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, que esta información tan hermosa de tantas pruebas que hay de este evento histórico no se quede simplemente en información. Te pedimos que baje al corazón de todos mis hermanos y que podamos caminar en esta fe avivada como nunca, Señor. Te lo pedimos a ti. Y es que ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor. Dice tu palabra, para ir pasando a este momento tan hermoso de la Santa Cena, en Lucas 24:13. Aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba Él en el camino? Cuando nos abría las Escrituras, nos explicaba las Escrituras. Señor, yo te pido que el día de hoy arda nuestro corazón con esta palabra entregada. Que durante esta semana te recordemos como aquel que murió por nuestros pecados, que dio la vida por nosotros y que también fue resucitado entre los muertos de la forma más extraordinaria y poderosa que ninguna religión ni ninguna teoría puede explicar. Señor, gracias. Hoy te recordamos, Señor, en esta Santa Cena. Y te pido, Señor, en tu misericordia y en tu amor, que nos examinemos. Y como dice tu palabra, el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa,
porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Amén.